Buenos días. Cuánto gusto, qué privilegio que Dios nos permita estudiar una vez más su palabra. Es una muestra adicional de su gracia y su bondad para con nosotros. ¿Cuántos de ustedes vieron el final de la carrera del domingo pasado y la premiación? ¿Cuántos estuvieron viendo? Y aún sin verlo, ¿cuántos se alegraron mucho porque un colombiano ganó el Tour de France? Qué bueno es que todos los colombianos disfruten de la victoria de otro colombiano en una carrera. Qué bueno es que celebren cuando su selección gana un partido. Pero si eso es rico, si eso lo disfrutamos mucho nosotros, ¿saben quién lo disfruta mucho más todavía? Los mismos que participan, el corredor mismo, los integrantes de su equipo y su familia, los que conocieron de cerca el proceso. Algunos como nosotros, como yo, no había escuchado ni hablar del corredor hasta 2 días antes, pero estaba ahí como si lo hubiera festejado toda la vida. Pero los que más disfrutan es los que conocen de cerca el proceso, la angustia, el esfuerzo, los peligros, los reveses y luego la victoria. Muchos admiran a Jesús, muchos se consideran partidarios suyos, pero solo disfrutan de la gloria de Dios los que le conocen personalmente, los integrantes de su familia, los que le han entregado a Él el control de sus vidas. ¿Estás en el equipo de Dios? ¿Sus enseñanzas afectan tu vida? En el pasaje que vamos a considerar hoy vemos algunos indiferentes y otros cercanos. Los que experimentaron gozo fueron los que estaban más cerca al Señor Jesús. Sigue siendo el caso hoy. Los que más disfrutan de la victoria de Jesús son los que están en su equipo, los que le conocen, los que le han entregado a Él el control de sus vidas. La verdad, si tienes o no gozo en esta mañana, depende en gran medida de que si conoces o no, si estás cerca al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo de hoy. Necesitamos ser transformados por tu palabra. La única verdad, lo único cierto es tu palabra. Gracias por la palabra escrita, la Biblia. Gracias por la palabra viviente, el Señor Jesús. Háblanos hoy a través del Señor Jesús, a través de tu palabra. Necesitamos ser transformados. Queremos vivir con gozo. Queremos conocer realmente al Señor Jesús. No queremos ser indiferentes ante Él. En el nombre de Jesús. Amén. En los capítulos 9 y 10 de Lucas, Jesús habló mucho acerca del discipulado. Él compartió los requisitos de ser un seguidor de Cristo. ¿Recordamos las condiciones del discipulado que compartió el Señor Jesús en Lucas capítulo 9? Negarse a sí mismo, conocer a Jesús, depender enteramente de Él, seguirle continuamente. El Señor Jesús habló del discipulado, que involucra, explicó el alto costo de conocerle y someterse a Él. Repasemos por favor esto viendo Lucas 9, 23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? A los que el Señor Jesús llamó, a los 12, les encomendó tareas específicas.
Veamos los primeros 6 versículos del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Jesús hablando del discipulado, Jesús escogiendo a sus discípulos. Y la semana pasada hablamos de la misión de los 70 y Jesús les dio a estos 70 seguidores suyos una tarea similar a la que encomendó a los 12 discípulos. Y quisiera leer los primeros 12 versículos de Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vemos a Jesús andando, hablando, escogiendo. Notemos que Jesús tomó la iniciativa, reunió a los 70, los motivó a depender de Dios y estar dispuestos a servirle, y también les advirtió de los peligros de la misión. Les dijo que no llevaran muchas cosas en su viaje y que procuraran estar en paz con todos. Debían contentarse con lo que se les daba y ser generosos. No debían vengarse de quienes se les oponían, pues Dios se encargaría de ejecutar juicio contra quienes se le oponían. Así era la misión de los 70. Y en el texto que tenemos por delante hoy, versículos 13 al 24, tenemos la continuación de esa misión. En los versículos 13 al 16, Jesús anunció el juicio de Dios contra 3 ciudades de Galilea que no dieron una respuesta positiva al ministerio y al llamado de Jesús. Vamos a leer versículos 13 al 16. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesús enviando a sus seguidores, dándoles una misión. Y Jesús anunció el juicio contra estas 3 ciudades. Ciudades donde Él estuvo haciendo milagros, donde estuvo llamando a la gente a sí mismo. Pero la gente de esas ciudades y en general de ese pueblo no dio una respuesta positiva al ministerio y al llamado de Jesús. Del hecho que Dios juzga y de que su juicio es muy terrible, podrían dar fe las antiguas ciudades de Sodoma, de Tiro y de Sidón.
a quienes Dios destruyó debido a su pecado. Jesús hace caer en cuenta que Dios es un Dios que juzga y que su juicio es muy severo. Y Él dice, en la antigüedad Dios ha destruido a pueblos que lo rechazaron. Y en el juicio también va a destruir ciudades de este tiempo. Interesantemente, cuando miramos el relato de la vida de Jesús, no sabemos de persecución a Jesús o rechazo abierto a su obra en las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. Jesús obró allí, pero la más fuerte oposición no fue en esas ciudades. Más bien parece ser que la gente de esas ciudades era indiferente a Jesús. Sabían quién era, se corría la voz en cuanto a lo que Él hacía, pero no tomaron una decisión a favor del Señor Jesús. La lección es clara. El juicio de Dios viene tanto sobre quienes le persiguen como sobre aquellos que rehúsan tomar una decisión a favor de Él. Los que dijeron crucifícale fueron tan culpables de entregar a Jesús como aquellos que ante el llamado del Señor Jesús dijeron, hoy no hay tiempo, no me interesa, estoy muy ocupado, quizás algún otro día. También enseña el pasaje que se condena con más severidad a quienes más oportunidad tienen de creer en Cristo. El Señor Jesús dijo que sería más tolerable el juicio para algunos que para otros. Toda persona que no cree en el Señor Jesús está bajo la ira de Dios. Pero la Biblia sí enseña de que para algunos el juicio, el castigo será aún más severo. Y es para aquellas personas que tuvieron una clara oportunidad de creer y la rechazaron. Amigo, no ignores a Jesús. Debes reconciliarte con Él ahora mismo. Es más severo el juicio para quienes han estado alrededor de las cosas de Dios. Tienen entre sus amigos a gente que les habla acerca del Señor Jesús. Han escuchado al Evangelio presentado claramente, pero dicen no. No ahora, no para mí, quizás en otro momento. ¿Sabes cuándo es el mejor momento para aceptar al Señor Jesús, para conocerle, para entregar tu vida a Él? Es ahora. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. El tiempo más indicado para aceptar el mensaje de Jesús. El mensaje que Jesús te hace llegar a través de sus voceros. Es ahora mismo. No esperes, no le rechaces. Se te ha explicado claramente el Evangelio. Entiendes que eres pecador, que eres pecadora, que el Señor Jesús murió por ti, que creyendo en Él, en su muerte y su resurrección, puedes recibir vida nueva. ¿Entiendes todas esas cosas? Entonces deposita tu confianza de salvación solo en Jesús y sé salvo. No pierdas más tiempo. Gracias a Dios por quienes reciben el mensaje y entregan sus vidas al Señor. El Evangelio es poderoso. Dios transforma vidas. Los seguidores de Jesús no deben tomar el rechazo de su mensaje como algo personal. Jesús dijo, los que los rechazan a ustedes en verdad me están rechazando a mí y al que me envió. Nos duele cuando personas cercanas a nosotros rehúsan creer en el Señor Jesús. Pero en últimas, no es al vocero que están rechazando, sino al dador del mensaje, no al embajador, sino al príncipe que le ha enviado. En realidad, quien rehúsa creer en Jesús, rechaza a Dios mismo. Cuán paciente ha sido Dios con nosotros, cuán paciente es Él contigo, que conoces la verdad, pero no la has creído todavía. Pero no tomes la paciencia de Dios como licencia para pecar. Es urgente que arregles cuentas con Él.
Es interesante porque la sección del 13 al 16 empieza con ay de ti, ay de ti. Versículos 13 al 16 dan un mensaje de juicio, de condenación. Pero llegamos al versículo 17 y hay una nota de gozo. En los primeros versículos del capítulo, Jesús enviando, dando instrucciones muy precisas. Luego advirtiendo de juicio. Y noten cómo hay gozo que se expresa en el versículo 17 y voy a leer hasta el versículo 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Se subraya en los versículos 17 al 20 el gozo de los discípulos. Vemos allí que dice que regresaron con gozo y dieron un informe. Tuvieron mucha alegría y llegaron a donde Jesús y le contaron lo que ellos habían vivido, lo que habían visto, cuál había sido el resultado de su misión. Por la gracia de Dios, la tarea que se les había encomendado se había realizado con éxito. La obra fue hecha en el nombre de Jesús. Por cierto, la obediencia a Dios siempre trae gozo. Haya o no los resultados que tú esperabas, si obedeces a Dios, inevitablemente vas a vivir con gozo. Tu vida refleja sometimiento a Cristo. Si no tienes gozo, es muy probable que no tienes buena comunión con Dios. Si no tienes gozo, es muy probable que no estás poniendo en práctica lo que aprendes de la Biblia. Porque uno que se acerca a Jesús no puede ser el mismo, no puede ser la misma. Hay gozo en conocer y seguir a Jesús. No puede ser de otra manera. Dijo el Señor Jesús que Él había visto lo que se estaba haciendo como resultado del ministerio. Dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Dios triunfa, inevitablemente hay derrota para Satanás. Dos cosas seguras cuando hay obediencia y cuando Dios obra. Hay gozo en el creyente, hay gloria para Dios. Y cuando hay gozo para el creyente y gloria para Dios, el enemigo es callado, el enemigo es derrotado. Y esa es la voluntad de Dios. Debemos anhelar que sea aún más evidente en nuestras vidas y alrededor nuestro quién es Cristo. Debemos anhelar que más personas crean en Él, que Él sea glorificado. Así quedará en claro que Dios es más fuerte que el diablo. Dios es glorificado cuando vidas son transformadas, cuando personas llegan a los pies de Jesús y reciben una nueva vida. Sabemos que un día Satanás será atado por 1000 años y luego será arrojado al lago de fuego. Se nos ha dicho de antemano qué es lo que va a pasar. Y el futuro es seguro porque el Señor Jesús ha obtenido la victoria. No tenemos por qué temerle al futuro. Dios está allí. El Señor Jesús espera a los suyos. Hay seguridad, hay confianza y hay gozo debido al triunfo del Señor Jesús. El Señor Jesús prometió cuidar a sus discípulos en el versículo 19. Les dio autoridad y les prometió su protección. La verdad es que depender en el Señor Jesús da protección y confianza. No hay lugar más seguro que en el centro de la voluntad de Dios. Hay protección y confianza en depender de Jesús. No hay mayor seguridad que estar en las manos del Padre. Eso no quiere decir que no tengamos dificultades, porque el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero estamos seguros de que Dios está cumpliendo su propósito y que Dios
triunfará si le conocemos y le seguimos. De que participaremos, porque Él triunfará con o sin nosotros, pero de que participaremos en su triunfo, podemos estar seguros cuando le conocemos y le seguimos. Dios no te promete una vida fácil, pero sí se compromete a velar por ti y a cumplir su propósito en tu vida. Dios cumplirá su propósito en mí, dijo el salmista. Los seguidores de Jesús entienden que el propósito de Dios y la gloria de Dios son más importantes aún que la seguridad personal y la propia salud. Más importante es la gloria de Dios a que yo esté feliz, esté bien o sin problemas. Dios cuidará de mí. Gracias por esa promesa. Y en ese cuidado me permitirá pasar por dificultades porque Él quiere que Él sea glorificado. Y Él quiere que yo dependa más de Él. Pero cuán seguro estoy en las manos del Señor. Las victorias que experimentamos ahora son motivo de gozo. Habla del gozo del discípulo en el versículo 20. Y definitivamente saber que un familiar o un vecino ha creído en Cristo es maravilloso. Hay victorias hoy en día y ante ellas decimos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Pero aún más grande y causará aún mayor gozo estar en la presencia de Dios durante toda la eternidad. Jesús le dijo a sus discípulos: qué bueno que ustedes vean a Dios obrar a través de ustedes. Pero aún más glorioso es el hecho de que sus nombres están escritos en el libro de la vida y pasarán toda la eternidad en la presencia de Dios. Lo que más debe motivar al creyente es que Dios lo ha salvado ahora y para siempre. ¿Eso es motivo de gozo para ti? ¿Le das gracias a Dios por su salvación? ¿Le das gracias a Dios continuamente por el hecho de que cuando aún eras pecador, Cristo murió por ti? ¿Eres salvo? ¿Disfrutas de conocer y andar con Dios? ¿Vives con gozo aún en medio de las dificultades? Leamos los versículos 21 al 24. El 13 empieza con hay, en el 17 hay gozo y en el 21 también hay gozo. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. El Señor Jesús, lleno de gozo, regocijándose en el Espíritu. Y se recalca en los versículos 21 al 24 la bendición de los discípulos debido a su conocimiento del plan de Dios y su participación en ese plan divino. El Evangelio de Lucas enfatiza mucho la dependencia del Señor Jesús en el Espíritu Santo. Si eres salvo, el Espíritu de Dios mora en ti, trayendo a tu memoria las palabras de Cristo y obrando en ti para hacerte más parecido al Señor Jesús. ¿Está ocurriendo eso en tu vida? ¿Hay un mayor parecido al Señor Jesús ahora de lo que lo hubo hace 3 meses? ¿Es evidente que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida? ¿Se deja ver en tu vida el fruto del Espíritu Santo? Hay gozo en depender de Dios. Y ese gozo se expresa en alabanza a Él. El Señor Jesús se regocijó y alabó a Dios. Dios se ha dado a conocer. Cuán maravilloso es eso.
el Señor Jesús le dice al Padre que había escondido algunas cosas de los sabios y entendidos y las había revelado a niños. Dios escoge a quién revelarse. Se ha dado a conocer a todos nosotros. ¿Está teniendo efecto en tu vida lo que Dios te ha dado a conocer acerca de sí mismo? Dios quiere transformarte día a día. ¿Aprendiste algo la semana pasada acerca de Dios que no habías comprendido antes? Es claro que Dios escoge a quién revelarse y tienen prioridad los que no se creen merecedores de la atención de Dios, sino que se reconocen profundamente necesitados de Él. Descansan solamente en la gracia de Dios y no en sus méritos para la salvación. ¿Buscas a Dios? ¿Anhelas conocerle mejor? Dios quiere darse a conocer a ti. Él se ha manifestado a todo el mundo y Él quiere que seas salvo, que le conozcas, que le sigas. ¿Conoces a Dios? ¿Le sigues? Los discípulos habían visto y conocido muchas cosas. En el versículo 22, el Señor Jesús dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y luego les dice: y les he entregado estas cosas a ustedes. Los discípulos eran muy privilegiados. Tú también eres muy privilegiado, muy privilegiada. ¿Lo reconoces? Si tienes en tu mano la palabra de Dios, ¡qué enorme privilegio! Si puedes entender algo de la palabra de Dios, es una enorme bendición. Todo eso es un regalo de Dios. No desaproveches las oportunidades que tienes para acercarte a Dios. ¿Conoces el plan de Dios? Jesús dijo que había dado a conocer a sus discípulos el plan maestro de Dios. El plan maestro de Dios está en su palabra. ¿Conoces el plan de Dios? No lo sabrás a menos que te acerques a Dios. No lo sabrás a menos que dediques tiempo al estudio de la Biblia. ¿Estás involucrado en la ejecución del plan de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada? Dios quiere obrar en tu vida y a través de tu vida. ¿Participas activamente en la obra de Dios o eres más bien un espectador? Los que más gozo tienen son los que más cerca están al Señor. Ellos también reciben las mayores bendiciones. El ay del versículo 13 es para los que rehúsan creer. Y el gozo del versículo 17 es para los que se acercan al Señor Jesús. ¿Qué hay en tu vida y qué te espera? ¿El ay o el gozo? Dos veces en el versículo 13, Jesús pronunció un ay. En el versículo 17 se relata el gozo de los 70 y en el 21 se da cuenta del gozo de Cristo. Dos palabras, ay y gozo. Dolor y alegría son la esencia permanente de la vida, dice la canción. Pero también el ay y el gozo describen el futuro. Solo hay dos clases de personas: aquellas que durante toda la eternidad experimentarán el ay lejos de Dios, en un lugar de continuo sufrimiento llamado el infierno, debido a su decisión de rechazar la salvación que Jesús les ofrece. Ese es el primer grupo, los que tendrán el ay durante toda la eternidad, los que están bajo la ira de Dios ahora y permanecerán en esa condición durante toda la eternidad.
Pero hay otro grupo de personas, y son los que por siglos sin fin disfrutarán de la compañía de Cristo con pleno gozo, gozo indecible, en virtud de haber puesto toda su confianza en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. En esta vida hay y hay gozo. Si llevas algo de tiempo viviendo, sin duda has tenido tus ayes y tus gozos. La pregunta es, durante la eternidad, ¿en qué estado vivirás? En el futuro habrá ay o gozo. En esta vida hay y gozo. Pero en el futuro habrá una de esas dos, durante toda la eternidad. ¿Cuál de las dos has escogido? Aún hay tiempo para que conozcas personalmente a Dios por medio del Señor Jesús. Vemos en este pasaje a gente indiferente y gente comprometida. A los indiferentes se les pronunció un ay. A los comprometidos, a los que en virtud de haber creído en el Señor Jesús, estaban viendo a Dios obrar en su vida, se les dio gozo. Gozo en ese momento y gozo que seguiría durante toda la vida. No que no tuvieran problemas en esta vida, sino que estaban conociendo a Dios por experiencia propia. ¿Hay gozo en tu vida por conocer personalmente a Dios? Aún hay tiempo para conocerle si no lo has hecho todavía. Y si dices conocer a Dios y no hay gozo en tu vida, examina tus bases, porque Dios te salvó para darte vida abundante. Vida, gozo, victoria, aún en medio de las dificultades. Es la situación normal del creyente. Y si no tienes gozo en tu vida, es una situación anormal. Algo para el cual Dios tiene la solución. Conoce a Dios, sigue a Dios. Pregúntate dónde estás con Dios. Él quiere que le conozcas y que le sigas. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por llamar a personas a seguirte. Gracias por llamarnos a nosotros a conocerte, a andar contigo. Queremos hacer eso. Y reconocemos que de nuestras decisiones tiene todo que ver la vida y la eternidad. Nos llamas a creerte. Y cuando te creemos hay gozo, aún en medio de las dificultades. Para quienes no te conocen, puede haber alguna felicidad temporal, pero no hay la seguridad en esta vida y mucho menos para la eternidad. Entonces te pedimos, más que goces temporales, te pedimos un gozo profundo que viene de la fuente de la salvación, que no se apaga aún en medio del dolor y que perdura por toda la eternidad. Haz que anhelemos las cosas mejores. No permitas que nos distraigamos con cosas menos importantes. Que pongamos la vista en Jesús, en el premio, en lo que está por delante. Y gracias por su perseverancia que nos anima a nosotros. Gracias por tu palabra y por permitirnos estar aquí hoy. En el nombre de Jesús.